después de un zanjón, hubo una vez Paraguay. Digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Paraguay. 100 años con Fidel, desde aquella madrugada en Virán, cuando a Cuba le nació un gigante. En estos tiempos tan difíciles para la patria y para el mundo, es imprescindible mantener vivo y eterno su legado. Este podcast es un homenaje al guerrillero, al estadista, al líder leal a su pueblo, porque Fidel es un país y su centenario es de todos. ¿Qué significa para nuestro pueblo el 10 de octubre de 1868? ¿Qué significa para los revolucionarios de nuestra patria esta gloriosa fecha? Significa sencillamente el comienzo de 100 años de lucha, el comienzo de la revolución en Cuba, porque en Cuba solo ha habido una revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868, que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes. En el territorio granmense, en el Parque Museo Nacional La de Majagua, confluye la mayor suma de sentimientos patrios. Su historia, su extraordinario paisaje, el mar cercano, los viejos hierros del ingenio y la rueda dentada abrazada al Hawái, la majestuosa campana y la tarja que marca el lugar exacto donde comenzó todo, evocan la actitud digna y valiente del hacendado Céspedes, quien decidió liberar a sus esclavos y llamarlos a unirse a la lucha por la independencia el 10 de octubre de 1868. La de Majagua es el sitio sagrado donde nació la Revolución Cubana y un siglo después, su líder histórico, el comandante en jefe Fidel Castro, proclamara que en Cuba solo ha habido una sola revolución. En el centenario del trascendental levantamiento, Fidel marcó el carácter único de la Revolución Cubana desde aquella fecha hasta nuestros días. Conmueve pensar que esa campana, tañida aquel día glorioso para decretar por primera vez iguales derechos para todos en Cuba, en 1947 la tomaría en sus manos un joven estudiante con el claro objetivo de sacudir la conciencia nacional. Sería el mismo cubano que volvería a la de Majagua en 1968, ya convertido en el líder revolucionario Fidel Castro Ruz, para darnos una insuperable lección de historia. Ese día, el nombre de Carlos Manuel de Céspedes adquirió significados más profundos como padre de la patria, y es que fue Céspedes quien levantó el alma de un pueblo. No hay, desde luego,
la menor duda que Céspedes simbolizó el espíritu de los cubanos de aquella época, simbolizó la dignidad y la rebeldía de un pueblo heterogéneo todavía que comenzaba a nacer en la historia. Fue Céspedes, sin discusión, entre los conspiradores de 1878, el más decidido a levantarse en armas. Se han elaborado algunas interpretaciones de su actitud, cuando en la realidad su conducta tuvo una explosiva motivación. En todas las reuniones de los conspiradores, Céspedes siempre se había manifestado el más decidido. Es conocido históricamente que Céspedes conoció en este lugar de un telegrama cruzado el 8 de ese mismo mes por el gobernador general de Cuba, dando instrucciones a las autoridades de la provincia de arrestar a Carlos Manuel de Céspedes. Y Carlos Manuel de Céspedes no le dio tiempo a las autoridades, no les permitió a aquellas tomar la iniciativa e inmediatamente, adelantando la fecha, cursó las instrucciones correspondientes y el 10 de octubre, en este mismo sitio, proclamó la independencia de Cuba. Frente a la realidad de aquel primer día de ser cubanos, idea que entonces se reducía a unas decenas de hombres, casi todos desarmados y empapados por la lluvia, se revela el poder extraordinario de un ideal revolucionario. En pleno siglo XXI, hoy son muy similares los desafíos: un asedio imperial desde el exterior, una vocación anexionista desde fuera y de aquellos que desde dentro no creen que la patria pueda levantarse con sus propias fuerzas. En este escenario complejo, como única salvación está la unidad. Y Céspedes tuvo la decisión. De ahí que Martí dijera que de Céspedes el ímpetu y de Agramonte la virtud, aunque hubo también mucho de ímpetu en Agramonte y mucho de virtud en Céspedes. Y los hechos históricos demostraron que aquella decisión era necesaria. Y hoy tal vez pueda parecer fácil aquella decisión, pero aquella decisión de abolir la esclavitud constituía la medida más revolucionaria, la medida más radicalmente revolucionaria que se podía tomar en el seno de una sociedad que era genuinamente esclavista. Por eso, lo que engrandece a Céspedes es no solo la decisión adoptada, firme y resuelta de levantarse en armas, sino el acto con que acompañó aquella decisión, que fue el primer acto después de la proclamación de la independencia, que fue concederle la libertad a sus esclavos. En Cuba ha habido una sola revolución, pero recordarlo no basta. Hay que invitar a todos los cubanos, especialmente a los jóvenes, a desentrañar el significado de aquella frase con la que comienza el primer análisis político público del capítulo más trascendente de la historia nacional.
después de un zanjón, hubo una vez Paraguay. Digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Paraguay. 100 años con Fidel, desde aquella madrugada en Virán, cuando a Cuba le nació un gigante. En estos tiempos tan difíciles para la patria y para el mundo, es imprescindible mantener vivo y eterno su legado. Este podcast es un homenaje al guerrillero, al estadista, al líder leal a su pueblo, porque Fidel es un país y su centenario es de todos. Fidel y el Che se encontraron una fría noche de julio de 1955 en la capital mexicana, a donde habían llegado por diferentes circunstancias. Fue precisamente Raúl Castro quien presentó a Fidel y al Che en casa de María Antonia, una cubana que vivía en México y recibía a todos los refugiados políticos de la isla. En el mes de julio del año 55, donde se sostiene esa entrevista entre Fidel y el Che, que yo participo, de donde el Che decide unirse a nosotros. Por eso Fidel dice que el Che y yo fuimos los primeros en formar parte de la lista de los futuros expedicionarios. Entonces Fidel, donde primero para, pues llega en julio, es en el cuartico que yo tenía en el Galveston. Entonces yo me voy a casa de María Antonia, pero un cuartico muy chiquito y no cabíamos ni siquiera los dos. Bastó apenas una conversación de varias horas entre Fidel y el Che para interrelacionar sus vidas, aspiraciones y esfuerzos en el empeño de combatir por la verdadera liberación de Cuba, uno de los pueblos de la patria grande. Algunos testigos de la época aseguran que aquella conversación duró 10 horas seguidas y sirvió para que el argentino se enrolara en la expedición que preparaba Fidel, donde viajaría a Cuba en el yate Granma. Cuando él se sumó a nosotros en México, él no es que pusiera una condición, él planteó una sola cuestión. Dice, yo lo único que quiero es que si después que triunfe la revolución, yo quiera irme a luchar a Argentina, a su país, que no se me limite esa posibilidad. Que razones de Estado no impidan eso. Y yo se lo prometí. Eso estaba muy distante, ¿no? Nadie sabía, primero si ganábamos la guerra y quiénes iban a estar vivos cuando... Y él seguramente tenía pocas posibilidades de estar vivo por su impetuosidad, pero él planteó eso. Alguna que otra vez lo recordó en la sierra y después recordó aquella idea y aquella promesa. No tuvo bastante previsor en eso. Claro, después que tiene toda la experiencia de la Sierra Maestra, el entusiasmo de él por la idea de hacer la revolución en Sudamérica, en su propio país, se multiplicó. Mucho se ha escrito acerca de la relación de amistad, compañerismo, identidad de criterios y puntos de vista de Fidel y Raúl con el Che Guevara, referidos a la lucha revolucionaria y el desarrollo de la revolución, el papel del partido, la formación del hombre nuevo y otros temas. Tanto amigos como adversarios han dedicado investigaciones, libros biográficos y testimoniales, así como numerosas publicaciones en sitios digitales. Sin embargo, en cada uno de esos estudios se entrelazan las figuras como si no pudiera hablarse de ellos por separado sin mencionar al otro. El 2 de diciembre de 1956, el Che, formando parte del grupo de los 82 expedicionarios encabezados por Fidel, llegó a Cuba en el yate Granma. Luego del combate de Alegría de Pío, tras deambular por distintos lugares de la zona oriental del país,
formando parte de un reducido número de combatientes dirigidos por Juan Almeida. El Che logró reencontrarse con Fidel y con el decursar de poco tiempo sobresalió como un aguerrido combatiente, hasta tal punto que ya a mediados de 1957 Fidel le confiere el grado de comandante, convirtiéndose en el primer miembro de la tropa que lo recibe. En la Sierra Maestra, durante la lucha revolucionaria, el Che siempre fue un hombre de confianza de Fidel y en correspondencia con ello se le encomendaron misiones tan importantes como la conducción de una columna invasora hasta Las Villas, provincia central de Cuba. Tras la victoria del 1 de enero de 1959, el comandante Ernesto Che Guevara contribuyó al desarrollo del proceso revolucionario al frente de significativos organismos como el Banco Nacional de Cuba y el Ministerio de Industrias. Seguidor del pensamiento y las enseñanzas de Fidel, el Che aportó con la fuerza de la palabra a librar la batalla por la educación política del pueblo. Defendió la diplomacia cubana en escenarios internacionales y actuó siempre de manera consecuente, en plena correspondencia con lo que expresaba en sus discursos y conferencias. La lealtad que el Che le profesó a Fidel se mantuvo hasta los últimos minutos de su vida. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. La amistad compartida entre estos dos gigantes del pensamiento y la acción revolucionaria del siglo XX también caló profundamente en Raúl Castro. Los unían los ideales más profundos de libertad y justicia social. Los tres guerrilleros coincidían en la capacidad y el instinto de analizar profundamente los temas cruciales para los rebeldes: disciplina, lealtad, discreción, cuidado de los compañeros y subordinados. Cada uno de ellos, con sus propias características, fueron líderes innatos que se respetaron y admiraron. Al lado de Fidel y Raúl estuvo el Che en momentos importantes para la Revolución Cubana, en la elaboración de leyes como la Ley de Reforma Agraria, durante la crisis de octubre, en los días gloriosos de Girón. Ernesto Che Guevara dejó escritos trascendentales, documentos, cartas y artículos, donde refleja cuán hondo caló en el médico y revolucionario argentino aquel joven luchador cubano que con un solo encuentro bastó para que lo siguiera en la lucha. La carta de despedida del Che, en la voz de Fidel Castro, hizo vibrar a todo un pueblo. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. El Che fue asesinado en 1967, pero se multiplicó en millones de hombres y mujeres que en diferentes partes del mundo siguen su ejemplo y su pensamiento revolucionario. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado ante cualquier circunstancia qué estaría haciendo hoy el Che? A ese interrogante nos acerca su hija Aleida Guevara. Yo pienso que hay muchas cosas que lo harían un hombre más feliz, pero a la misma vez lo impulsarían a seguir luchando
y todavía con más fuerza, porque hay muchas cosas por hacer. Eso es nuestra América Latina